noticia el escándalo de Facebook por la filtración de los datos de 50 millones de usuarios. La información recogida por una consultora británica habría sido utilizada por la campaña de Trump en 2016 sin el consentimiento de los internautas. Por este escándalo, el Parlamento británico ha llamado a declarar al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Voces en el Congreso de los Estados Unidos reclaman también la comparecencia en el Capitolio. Esta es la carta que Damien Collins, parlamentario británico y presidente del Comité de Asuntos Digitales de la Cámara de los Comunes, envió a Mark Zuckerberg. Le solicitó al fundador de Facebook ofrecer evidencia oral por el que llamó un catastrófico fallo de procedimiento. Para dejar en claro lo que Facebook sabía sobre esta violación de los datos de sus usuarios, ¿por qué no tomaron medidas contra Cambridge Analytica antes? Según revelaron los periódicos The New York Times y The Observer, esa empresa Cambridge Analytica fue contratada en Estados Unidos por la campaña presidencial de Donald Trump y en Gran Bretaña por la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A través de Facebook, la información de millones de votantes fue recogida por esta compañía, cuyas oficinas en Londres pidió allanar el organismo británico de supervisión de datos informáticos. En Washington, congresistas estadounidenses también reclaman la comparecencia de Zuckerberg en el Capitolio. La senadora demócrata Amy Klobuchar y el republicano John Kennedy enviaron una carta al presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Alta en la que solicitan la comparecencia del CEO de Facebook. Violación de Facebook. Esta es una gran violación que debe ser investigada. Está claro que esas plataformas no pueden controlarse a sí mismas. He llamado a más transparencia y más rendición de cuentas para los avisos políticos online. Ellos dicen, confíen en nosotros. Mark Zuckerberg necesita testificar ante el Senado Judicial. Según diferentes medios internacionales, Cambridge Analytica también operó en países como México, Colombia y Argentina para manipular información de redes sociales. Para hablar de este tema, quiero saludar a Ángel Jiménez de Luis. Él es editor de tecnología en el diario El Mundo. Ángel, buena tarde, gracias, o buenas noches para usted. Gracias por acompañarnos unos minutos. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, Dania. ¿Por qué ocurre esta filtración? Bueno, lo que está viéndose claro es que a raíz de todo este escándalo de primero la injerencia rusa y ahora de Cambridge Analytica, es que las redes sociales, los datos de los usuarios en las redes sociales no estaban todo lo protegidos que deberían haber estado. En este caso ha sido gracias a alguien un ex empleado de Cambridge Analytica, Christopher Wylie, que ha sido el que ha dado la voz de alarma sobre esta política que se ha seguido en torno a la campaña presidencial de Trump, y es por esto que ahora sabemos que esto ocurrió. Pero digamos que se suma a toda una serie de problemas que Facebook ha tenido en los últimos meses por cómo se ha usado la red social a la hora de hacer la campaña política estadounidense. Ahora, ¿tendría Facebook que garantizar la privacidad de estos datos? Es decir, si alguien no da el consentimiento, ¿por qué permitir entonces que otros puedan dar uso de ellos? Sí, este es precisamente el problema, y es que Facebook no parece haber estado controlando de forma correcta el uso de estos datos, porque teóricamente ninguna empresa puede utilizarlos como los ha usado Cambridge Analytica, pero Facebook se enteró muy tarde de que se habían usado de esta forma y no fue excesivamente dura con Cambridge Analytica a la hora de exigirle que borrase los datos y no los usase tal y como fueron utilizados. Ángel, ¿se sabe de qué manera fueron usados estos datos? Sí, bueno, digamos que esto fue a raíz de un estudio teóricamente disfrazado como estudio psicológico, fue cómo se consiguieron, organizado por la Universidad de Cambridge, cómo se consiguieron los datos de estos 50 millones de personas. Lo que se usó con estos datos es elaborar perfiles psicológicos muy específicos de cada persona para dirigir publicidad en torno a la campaña de Trump y promocionando la campaña de Trump y, digamos, atacando la campaña de Hillary Clinton. Entonces, a través del análisis de los perfiles y saber exactamente cómo reaccionarían los usuarios, pues se les, digamos que eran destinatarios de uno u otro anuncio que podrían influir en su voto. Bueno, habrá que ver cuál es el desarrollo de esto. Es decir, así como se usa para una campaña, se puede usar para cualquier producto. Esto ha llevado las acciones de Facebook a la baja. Entiendo que también Twitter fue arrastrado. Ahora, esto pareciera, Ángel, pasar cada vez con más frecuencia.
Sí, también es que los partidos políticos se han vuelto mucho más inteligentes en la forma de usar las redes sociales y han aprendido a explotarlas de una forma mucho más hábil de lo que hacían hasta ahora. Por eso lo vemos cada vez con más frecuencia y también porque cada vez usamos estas redes sociales con más frecuencia. Y yo creo que lo de Twitter, Snapchat también ha sufrido fuertes caídas en bolsa hoy precisamente por este motivo. Lo que viene a demostrar es que hay cierta idea de que se van a tomar medidas, ¿no? Que desde el gobierno en el caso de Reino Unido con Facebook, Estados Unidos con Facebook, pero también el gobierno europeo está también mirando muy de cerca cómo se están usando los datos de estas redes sociales y tratando de evitar que se utilicen de esta forma tan poco controlada. Bueno, y que ofrezcan alguna garantía a sus usuarios, porque finalmente hay millones y millones de personas participando de las redes sociales porque en alguna medida confiaron en que su data iba a ser resguardada. Sí, y además muchas veces no somos conscientes de la cantidad de datos que tiene Facebook de nosotros. Pensamos que está no solamente bien guardado, sino que no son tantos. Pero realmente es muy fácil para las compañías elaborar perfiles muy claros del usuario, que es tan solo sabiendo a qué hemos dado like, por ejemplo, a qué negocios nos gustan, qué música nos gusta. Solamente con esos detalles, con 20, 30 puntos de datos, son capaces de elaborar perfiles muy, muy individualizados sobre nuestros gustos, nuestras preferencias y cómo vamos a reaccionar entre unas cosas u otras. Es decir, se les facilita el camino tanto a las organizaciones políticas como a quienes elaboran estos perfiles que finalmente no buscan otra cosa que no sea beneficiar a quienes le contratan. Eso es, Facebook tiene una serie de salvaguardas y otras redes sociales también para evitar precisamente algunos casos de abuso. En este caso parece que las alarmas no saltaron en el momento adecuado y cuando saltaron se ignoraron, no se hizo un buen trabajo, pero aún así da igual la autorregulación que intenten hacer Facebook y esas compañías. Siempre se ha demostrado que hay formas de saltársela, que hay formas de acceder a estos datos, que incluso son formas legales, que no están contempladas como un delito. No se trata de un hackeo de datos masivo de Facebook, sino simplemente que legalmente esta empresa, Cambridge Analytica, ha sido capaz de acceder a todos estos datos de forma muy sencilla y es preocupante. Ángel Jiménez de Luis, editor de tecnología del diario El Mundo. Muchísimas gracias, Ángel, por estos minutos en NTN 24. Buenas noches.